Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase, una nueva sesión. En este caso, donde vamos a abordar, ¿vale? De manera principal y de manera básica, vamos a llamarlo así, los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta con respecto a la legislación, en este caso enfocada para nuestra etapa de educación infantil y muy importante para este curso 2023, o este curso 23-24, ¿de acuerdo? En esta sesión, muy brevemente, para hacer un resumen, lo que vamos a hacer es dedicarla a toda la información relevante en cuanto a legislación, en cuanto a toda la información correspondiente a la legislación que vamos a necesitar, para qué la vamos a utilizar y, en definitiva, cómo va a afectar toda la legislación, las normas, a nuestra preparación y a nuestras pruebas, ¿de acuerdo? En este caso, lógicamente, pues para la educación infantil. Bien, antes de empezar, pues con esta clase es muy relevante saber, como hemos dicho, para qué necesitamos saber, conocer, trabajar con la legislación, ¿de acuerdo? Con la legislación. ¿Por qué es importante esta legislación? Veremos por qué es importante conocer esta legislación de la etapa de educación infantil, dónde podemos ubicar y dónde podemos localizar en nuestro campus virtual esta legislación, ¿vale? Tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y luego también pues haremos hincapié en primer lugar, cuáles son las principales normas, qué legislación debo conocer, ¿vale? ¿Cuál es la básica, la imprescindible, la que debo manejar? Y qué leyes orgánicas con respecto en materia de educación están vigentes hoy en día, ¿vale? Digámoslo así, el justificar por qué es importante esta legislación, dónde la podemos encontrar y cuál es esta principal legislación que tenemos que tener clara, ¿vale? Para que nuestra preparación pueda llevar el rumbo adecuado. Bien, en primer lugar, ¿por qué es importante la legislación? ¿Por qué debemos, como opositores y como futuros maestros, conocer la legislación vigente? Bien, en primer lugar, en cuanto a nuestras pruebas, a nuestra oposición, para ser pues, bastante breve, para todo, ¿de acuerdo? La legislación es un elemento vital para cada una de las pruebas de las cuales consta nuestra oposición, ¿de acuerdo? En primer lugar, necesitamos conocer la legislación, las determinadas normas que regulan la etapa educativa para justificar cada uno de los temas de nuestro temario de una manera legislativa. Luego también para los casos prácticos también debemos apelar a la legislación y justificar lo que hacemos y la resolución que damos en los casos prácticos. Por lo tanto, es importante conocer esta legislación. En cuanto a la programación, también es vital, ¿de acuerdo? La programación al final es un documento que tenemos que enmarcar en una realidad y esa realidad, lógicamente, aborda pues las cuestiones legislativas pertinentes, ¿de acuerdo? Tenemos que enfocar la programación siguiendo la ley establecida, la ley vigente, ¿vale? De la misma manera, las unidades didácticas, ¿vale? Las unidades didácticas que al final no dejan de ser otra parte dentro de la programación y por lo tanto, para elaborar estas unidades didácticas debemos también conocer esta legislación. Como veis, de manera general, para cada una de las pruebas, cada uno de los ejercicios, del tema, el caso práctico, todo lo que vamos a realizar, lo que vamos a tener que enfrentarnos en nuestro examen, requiere de un bagaje legislativo mediante el cual vamos a justificar cada una de nuestras respuestas, nuestras acciones y nuestros diseños, en el caso de la programación, o nuestras resoluciones, en el caso del tema, en el caso de los casos prácticos. Por ello es vital conocerla. Además de ser vital para todas estas pruebas, he añadido, como veis aquí, una última casilla de justificación. ¿Qué quiero decir con esta justificación? Finalmente, aunque nosotros vamos a elaborar bien nuestro tema, nuestro caso práctico, nuestra programación, nuestras unidades en base a una normativa, esa normativa, y esto es muy importante que nos quede claro, ¿vale? Desde el primer momento, esa normativa va a ser muy diversa. Hay casos en los que las normas son, vamos a decirlo así, fijas, pero hay otros casos en los que hay algunas normas que podemos necesitar o no, dependiendo de nuestra situación concreta. Y a colación de esto, es vital que cada una de las normas que incluyamos sepamos por qué las estamos incluyendo, ¿de acuerdo? Esto puede parecer un poco obvio, pero es muy relevante que lo conozcamos. Como sabéis, sobre todo más en el caso de programación de unidades didácticas, pero
lógicamente cuando hagamos el tema de caso práctico también, nosotros vamos a enmarcar en un marco legislativo cada una de las acciones que realicemos. Hay pruebas en las que nos van a preguntar también ciertas cuestiones, ¿de acuerdo? Estas cuestiones pueden ser, pueden estar basadas en normativa que hemos incluido. Por lo tanto, cada una de las normas que vamos a incluir en estas pruebas, tenemos que conocerla. No nos basta simplemente con coger la norma y ponerla porque nos han dicho que pongamos esta norma, ¿de acuerdo? Tenemos que saber por qué estamos poniendo esa norma, por qué estamos haciendo referencia a esa norma, qué es lo que implica esa norma, qué contiene esa norma que la haga relevante para cada una de nuestras pruebas, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber por qué estamos justificando en base a esta legislación lo que estamos haciendo, ¿vale? Por si acaso nos preguntan, nos hacen cualquier tipo de pregunta con respecto a por qué ha puesto usted esta ley, por qué esto que ha hecho es así y no de otra manera, tenemos que saber justificar legislativamente todo lo que hagamos. Y por lo tanto, para ello, lógicamente, es imprescindible conocer cuáles son los contenidos, cuáles son las aplicaciones de cada una de las normas, ¿de acuerdo? No es necesario estudiarse todas las normas de manera literal, lógicamente, y aparte de no ser necesario, es, como podéis ver, prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Estudiarse todas las normas, son textos al final muy densos, pero sí que debemos tener claro en cada una de las normas cuáles son los puntos que se tratan en estas normas, que en la norma del currículo, por ejemplo, ahora hablaremos de ella, qué información hay, en la norma de atención a la diversidad, qué información hay, de evaluación, en cada una de las normas, qué información es la que nos interesa. Por lo tanto, tenemos que tener cierto control y cierto conocimiento sobre qué implica cada una de las normas. Como veis, muy importante conocer esta legislación. La vamos a utilizar y nos va a servir de base para realizar cada una de estas pruebas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un apartado vital que ahora vamos a ver cómo entonces podemos conocer esta legislación y localizarla. Bien, en cuanto a esta legislación, con respecto al campus virtual, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos localizar todas estas normas, toda esta legislación que tan importante va a ser para nuestra preparación? Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la legislación nacional, ¿de acuerdo? La legislación se divide en nacional y autonómica. Hay determinadas leyes a nivel nacional y determinadas leyes propias de una comunidad autónoma en concreto. Debemos ser conscientes de ambas, tanto de las nacionales como de las autonómicas. Ambas van a tener una importancia muy alta de igual manera. Por lo tanto, hablando en primer lugar de la legislación nacional, ¿dónde podemos encontrar esta legislación nacional? Bien, en el campus virtual, en la pestaña de temario principal, podremos ver uno de los módulos, una de las pestañas, que es la de legislación. En esta pestaña de legislación es donde podremos encontrar todo lo referente a nuestra normativa nacional. Todo lo referente es, en primer lugar, un listado de normativa nacional con las normas actualizadas, por supuesto, cada una de las normas actualizadas a nivel nacional, y luego, pues, los correspondientes documentos de cada una de estas normas, para que podamos verlos, podamos echarles un vistazo, podamos consultarlos y podamos ver de qué tratan los principales o las principales normas. Esto por un lado de legislación nacional. Por el lado de legislación autonómica es muy importante que nos hayáis comunicado, os hayan habilitado, ¿vale? En el campus virtual, en este caso en el bloque de complementario, en la pestaña de complementario, el módulo correspondiente a la legislación autonómica de vuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Dependiendo de la comunidad autónoma en la que os pretendáis presentar, necesitaremos tener acceso también a normativa autonómica, en este caso, de nuestra comunidad autónoma. Una vez la tengamos, esta normativa está disponible en la pestaña de complementario. Aquí he puesto el ejemplo de Madrid, pero al igual que Madrid, todas las comunidades autónomas tienen su propio bloque de normativa. Y ahí podremos encontrar lo mismo, ¿de acuerdo? Tanto vídeos explicativos, no lo he dicho anteriormente, también en el bloque de legislación nacional tenemos vídeos, videoclases explicativas de los aspectos más relevantes, listado de normativa actualizada y por etapa, y cada una de las normas relevantes que necesitaremos consultar y de las cuales necesitaremos hacer uso, ¿de acuerdo? Así que, por un lado, temario principal, legislación para la nacional. Por otro lado, complementario, importante que tengamos el módulo de la comunidad autónoma a la que nos vamos a presentar. Bueno, estas serán las principales vías para pues hacer uso de esta normativa.
Bien, una vez hemos localizado en el campus virtual dónde está la normativa, tenemos que tener claro qué legislación es la mínima y la indispensable que tengo que conocer. En este caso, vamos a hacer un esquema a nivel nacional, ¿de acuerdo? Con estas normas a nivel nacional, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que también, como he dicho, acudir a nuestra legislación autonómica para encontrar el equivalente a estas normas de nuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cuanto a legislación, ¿cuáles son las principales normas que vamos a manejar? Casi, pues, cada vez que nos preparemos, que casi a diario las vamos a manejar, ¿de acuerdo? Y son las siguientes. En primer lugar, tenemos que conocer el reglamento orgánico de centros. En el caso nacional, tenemos el Real Decreto 82/1996, que es una norma que, aunque ya veis que ya tiene unos años, sigue perfectamente vigente. Tened en cuenta que las normas que tengamos en el campus virtual han sido y son revisadas cada vez que hay un cambio y actualizadas. Por lo tanto, muy importante también ver cuáles son los listados que tenemos y ver y estar atentos de las actualizaciones, ¿vale? Y las modificaciones. En este caso, el reglamento orgánico de centro, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, se establecen las reglas y el reglamento de cada uno de los centros, ¿de acuerdo? Una norma muy importante a la cual vamos a hacer referencia en varias ocasiones. En el caso de la normativa nacional es este Real Decreto 82/1996. Como digo, en cuanto a nuestras comunidades autónomas, debemos también localizar este reglamento orgánico de centros si lo hay en cuanto a los centros de nuestra comunidad autónoma. Siguiente, las leyes orgánicas. Estas son probablemente las leyes más importantes de toda la educación actualmente en nuestro país. ¿Bajo qué leyes orgánicas está ahora, hoy en día se dicta la educación? Bien, tenemos por un lado la Ley Orgánica de Educación, la LOE, ¿de acuerdo? Esta ley que pues es la ley más general y más global en cuanto a España de educación. Y por otro lado, seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras ya la conocéis, ¿vale? Está esta LOMLOE, esta ley orgánica que modifica a la Ley Orgánica de Educación. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas dos normas no son dos normas independientes, ¿de acuerdo? Una es la ley y otra cosa es, es decir, la LOE es la ley y la LOMLOE es la modificación de esa ley, ¿de acuerdo? Ambas van a ir juntas, ¿de acuerdo? Una modificando la otra, pero ambas van a ir juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es posible, por ejemplo, encontrar un artículo 5 de la LOMLOE. Esto estaría mal formulado, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer referencia al artículo 5 de la LOE, modificado o no, eso depende de si está o no está modificado, por la LOMLOE. Pero los artículos, la LOMLOE tiene un único artículo, el artículo 1, que es todas las modificaciones que ha hecho sobre la LOE. Pero los artículos en sí son de la LOE y pueden estar o no modificados por la LOMLOE. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo sepamos en el sentido de que no son dos leyes, sino que una es la ley y otra es la modificación de esta ley. ¿De acuerdo? Ambas están vigentes, ambas tenemos que tenerlas en cuenta, pero son una única ley con una modificación. Bien, adicionalmente a esto, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos mínimos de los centros en cuanto a nuestras comunidades autónomas. En este caso, a nivel nacional, hacemos referencia al Real Decreto 132/2010, en el cual se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten, pues, en este caso, las etapas educativas a las que hacemos referencia, ¿de acuerdo? Una ley también bastante parecida al Reglamento Orgánico de Centros, en el cual, entre estas dos leyes, pues, se promulgan pues cada uno de estos requisitos, de estas reglas que deben cumplir los centros en los que se imparte, pues en este caso, la educación infantil. Después de esto, podemos ver ahí en pantalla, tenemos el currículo. El currículo que, si antes hemos dicho que las leyes orgánicas son de las probablemente las más importantes a las que tenemos que conocer, el currículo está a ese nivel también de importancia, ¿de acuerdo? El currículo, en este caso, tenemos el currículo nacional de la etapa de educación infantil, que sería el Real Decreto 95/2022, ¿de acuerdo? Porque establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas. Este currículo va a ser vital, junto con el equivalente autonómico, ¿de acuerdo? Tenemos que localizar tanto este currículo como el equivalente a este currículo nacional de nuestra comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tendrá una norma autonómica que referirá al currículo específicamente para su comunidad autónoma. Por lo tanto, tanto este currículo nacional como el currículo autonómico, al final el autonómico está basado en el nacional, es la norma principal que dicta las principales consideraciones a tener en cuenta en
la etapa de educación infantil. Todos los elementos curriculares que van a ser vitales para realizar cada una de las pruebas, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer referencia en muchas ocasiones tanto al currículo nacional como especialmente al autonómico, ya que ahí se dictan todo lo necesario, todas las normas necesarias en cuanto a cómo se va a organizar el curso y la etapa educativa, en este caso, de la educación infantil, ¿de acuerdo? Adicionalmente, debo conocer también normativa de evaluación, en este caso más enfocada a normativa autonómica. Puede haber, de hecho, en la mayoría hay normas específicas de evaluación que dictan ciertos criterios que tenemos que seguir a la hora de evaluar, ¿de acuerdo? Estas normas también son muy importantes que las conozcamos, en este caso, en concreto, de nuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Normativa de evaluación. Y, adicionalmente, la normativa de atención a la diversidad, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos que estar atentos, lógicamente, ya supongo que lo conoceréis, estas leyes no son fijas, sino que se van actualizando, van saliendo nuevas, van modificándose pues a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, estaremos actualizando todas estas normativas. Tenemos que estar nosotros también muy atentos a todas estas modificaciones, ¿vale? Puede salir una nueva norma de, pues por ejemplo, evaluación, de atención a la diversidad, una nueva norma nacional, una nueva norma autonómica. A todo esto tenemos que estar lo más actualizados posible, ya que al final es la normativa más reciente la que va a tener cabida en nuestras pruebas y a la cual vamos a tener que hacer referencia para justificar. Y al igual que hemos hablado de evaluación, hablaremos también de atención a la diversidad, esa norma que regula la respuesta educativa, la atención a la diversidad, las medidas que se han de aplicar en cuanto a atención a la diversidad, ¿de acuerdo? También localizar muy importante la normativa autonómica y estar pendientes de la posible publicación a nivel nacional, ¿de acuerdo? Antes de cerrar con esta diapositiva donde hemos un poco visto toda la legislación que debemos conocer, veis que aquí tengo dos palabras aquí marcadas, que es actualizaciones y modificaciones. Como digo, ¿vale? Ya lo he comentado un poquito anteriormente. Tenemos que estar actualizados prácticamente al día sobre posibles actualizaciones, modificaciones de cada una de estas normas. Nosotros iremos actualizando, lógicamente, a medida que vayan saliendo estas modificaciones, estas actualizaciones de las normas, pero vosotros también como opositores tenéis que llevar cierto control de la normativa que está más vigente y pues ir consultando en el campus virtual los listados y las posibles novedades en cuanto a todas estas actualizaciones y modificaciones que nos van a ser relevantes para que nuestros trabajos, nuestras pruebas sean lo más actualizadas posibles. ¿De acuerdo? Como digo, estas normas, las principales, luego también habrá otras normas, sobre todo más de carácter no solo nacional, sino autonómico, a las cuales podemos necesitar hacer referencia, ¿de acuerdo? Eso ya dependerá de la situación, pero estas normas son indispensables, ¿vale? Tenerlas en cuenta para realizar lo mejor posible nuestras pruebas. Bien, como ya hemos dicho, una de las leyes más relevantes en cuanto a educación son estas leyes orgánicas, ¿de acuerdo? En esta diapositiva quiero hacer un poco hincapié, quiero repetirme también un poco en cuanto a lo que os he comentado antes, porque yo considero que es bastante relevante, ¿de acuerdo? Hoy en día la Ley Nacional de Educación, como digo, es la LOE, la Ley Orgánica de Educación, 2/2006 concretamente, y su modificación, mucho más reciente, que es la LOMLOE, ¿de acuerdo? Esta ley que modifica la LOE. Estas dos normas, como hemos dicho, funcionan de manera simultánea, ¿vale? Una no se puede entender sin la otra. No podemos hacer referencia a la LOMLOE sin hacer referencia a la LOE, ¿de acuerdo? La LOMLOE, al final, como hemos dicho, es un documento que solamente es una modificación que solo contiene un artículo y en ese artículo es donde se plasman todas las modificaciones que se han realizado con respecto a la LOE. Por lo tanto, si queremos hacer referencia a algún artículo en concreto de la LOMLOE, estaría mal referenciado de esta manera. No podemos hacer referencia a artículos de la LOMLOE, sino a artículos de la LOE que, en su caso, han sido modificados por la LOMLOE, ¿vale? Esto es bastante importante que lo conozcamos porque siempre suele haber casos en los que pues, hace referencia a un artículo de la LOMLOE o tratáis la LOMLOE como norma independiente de la LOE. No es así, ¿de acuerdo? La LOMLOE no deja de ser una modificación de la LOE, la cual lógicamente tenemos que hacer referencia y que tenemos que tenerla bien ubicada, pero es importante que nos quede bien claro esto, ¿vale? La LOE, la Ley Orgánica de Educación vigente, y su modificación, la LOMLOE, ¿de acuerdo? Estas dos normas van juntas y de las cuales parten todas las demás normas, tanto
nacionales como en última instancia autonómicas en cuanto a currículos, evaluación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero estas dos normas, estas dos leyes orgánicas tienen que estar muy presentes. ¿Vale? Estos serían un poco los principales puntos que queríamos comentar en esta sesión, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal normativa que vamos a necesitar y cuál es dónde podrán encontrarla y para qué, ¿de acuerdo? Antes de terminar con la sesión, hacer un hincapié, ¿vale? Un hincapié adicional, nuevamente repitiendo, pero también que considero muy importante. Como hemos dicho, todas las normas que vayamos a utilizar es muy relevante que antes de utilizarla las conozcamos. No es necesario estudiárselas, ¿vale? Estudiárselas al pie de la letra. Son textos excesivamente largos, excesivamente densos, no tendría ningún sentido, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en las leyes que hemos comentado, qué se está formulando y por qué estamos utilizando esas normas. A efectos de justificación, ¿de acuerdo? No puede ser que en una defensa, por ejemplo, de una unidad didáctica de una programación, hayamos puesto una normativa, nos vaya a preguntar el tribunal por qué hemos puesto esa normativa y no sepamos defenderla. ¿De acuerdo? Por eso es vital que sepamos de qué tratan estas normas, que no las copiemos simplemente porque tenemos que hacerlo, sino que cada una de las normas sepamos por qué es. Lógicamente, como con cualquier aspecto, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta con respecto a qué es lo que, por qué estoy utilizando esta norma o cualquier tipo de duda con respecto a esta justificación o estas normas, para eso estamos también los docentes, ¿vale? Para poder ayudaros en cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cuestión que podáis tener, ¿de acuerdo? Así que nos escribís, nos mandáis un mensaje o nos llamáis en nuestros horarios de tutorías que tenéis disponibles en aula mis docentes y nos planteáis cualquier tipo de duda al respecto. Pero esto, pues, también quiero dejarlo bastante claro porque es vital no solamente conocer qué normativa tengo que poner, sino conocer por qué la tengo que justificar, o sea, cuál es la justificación, por qué he puesto esta normativa, por qué me estoy basando en esta norma, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí un poquito todo lo que queríamos comentar sobre la legislación en la etapa de educación infantil. Ahora voy a pasar fuera de grabación al chat para ver si tenéis alguna pregunta al respecto. Y por lo demás, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido a la sesión. Y lo dicho, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que nos queráis realizar, estamos disponibles o por las tutorías telefónicas o en la mensajería. Así que muchas gracias a todos los que habéis asistido a la sesión y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos, que vaya muy bien.